buen tema. Ya. Estoy acostumbrado, mi primer día sin ti. Ya, denme un segundito, chicos. Por favor, estamos grabando. Denme un segundito. Sí, estamos grabando. Bueno, vamos a ver ahora ratios de deuda o razones de deuda. Siempre explicamos qué son estos ratios, ¿no? Las razones de deuda nos muestran cómo estamos usando las deudas para generar dinero. En simples palabras es eso. Todo el dinero que nosotros debemos, o sea, lo que nos estamos prestando o estamos obteniendo mediante deuda, cómo se está volviendo dinero, cómo está generando dinero para nosotros. Ya, vamos a empezar con la fórmula con la uno, que es la razón de endeudamiento. Esta es bien interesante porque miren acá, lo que hacemos es dividir todos los pasivos sobre el total de los activos. Entonces vamos a nuestro estado financiero y vemos el total de pasivos. ¿Cuánto es el total de pasivos? 7.069. Entonces voy a copiar esa información. 7.069 es el total de los pasivos. Y el total de los activos, ¿cuánto es? Total de los activos es 13.225. Entonces acá lo único que hay que hacer es dividir esto sobre esto. Y esto lo vamos a volver el porcentaje, que es un 53%. Sí, la verdad sí está bien. Es un 53%. Ahora, la palabra clave, ¿qué significa? Significa que nosotros como empresa estamos, ¿cómo les digo? Financiando nuestros activos en sí con un 53% de deuda. La diferencia, que es el 47%, es el aporte de los socios, son los resultados que se han ido, las utilidades que se han ido generando, todo eso. Pero nosotros estamos con una deuda de un 53%, ¿ya? Sobre todo el activo. Ahora aquí la pregunta es, ¿existe un indicador perfecto, una respuesta perfecta acá? La verdad es que no existe una respuesta perfecta, un valor perfecto. Solamente significa que acá la empresa que estamos revisando ha usado más de la mitad de sus activos estamos usando como deuda, ¿ya? O sea, debemos, digamos, bastante dinero. Y en acá el tema está en que mientras más alto es el porcentaje de este ratio, más es el grado de endeudamiento y el apalancamiento financiero de la empresa. Entonces tenemos una deuda bastante interesante, ¿ya? No, no está mal, no está mal. Todo lo contrario, considero que es bien, bastante, me parece súper interesante que estemos financiándonos de esa forma. Deuda, capital patrimonial. Este segundo ratio, que es la razón deuda capital patrimonial. Este ratio lo que nos va a mostrar, la razón de deuda capital patrimonial, lo que muestra es la proporción de los pasivos sobre el capital, ¿ya? En acá la formulita nos habla de acciones comunes, entonces se considera muchas veces se divide el capital en acciones comunes y acciones preferentes, o bueno, dependiendo cómo se lo denomine, dependiendo del país. Pero generalmente se toma en cuenta los accionistas comunes porque son los accionistas que van a percibir los dividendos en gran parte. Los preferentes también, pero el tema de los preferentes no se considera porque es que tienen un tratamiento especial. Entonces, como son tratamientos especiales, es mejor calcular esto de manera separada, ¿ya? Para tener la información más exacta. Ahora, ¿qué pasa acá? En acá pasa que nosotros, al igual que en el caso de lo que es la razón de endeudamiento, en acá es, mientras más alta es la razón, mayor es el uso que la compañía hace del apalancamiento financiero y en acá es mientras más alto es, más debemos, o sea, más dinero nosotros estamos financiando con préstamos, ¿ya? Nos estamos financiando con más dinero prestado.
¿Qué pasó con la música? Denme un segundito. Pondremos la musiquita. Estaba bueno. Ahora agarraremos pasivos totales, ya sabemos cuánto es, los 7.069. Y el capital. Vemos el patrimonio. ¿Dónde está? En este caso, miren, si se dan cuenta, no tenemos, no está dividido el capital en accionistas comunes, en accionistas preferentes. Entonces, para el cálculo, vamos a manejar solamente el capital social. 104. Listo, agarro esto, lo divido entre esto. Wow. Y nunca saldrá. Esto lo vamos sobre el porcentaje. No estoy mal ya. Porcentaje, prefiero estar así. Bueno, en acá, ¿qué vamos a ver acá? En acá tampoco hay un importe perfecto, no hay un valor exacto. Vamos a solamente decir qué significa. Estos 67 nos dice que los accionistas, por cada dólar que has invertido en esta empresa o que ha invertido un accionista en esta empresa, se debe 67 dólares de obligaciones. Debemos 68 dólares, digamos, porque redondeando, ¿no? Entonces debemos 68 dólares por cada dólar que sea de que ha invertido un accionista en esta empresa. Eh, Estamos utilizando bastante lo que es el endeudamiento para hacer funcionar nuestra empresa. ¿Ya? No hay un valor exacto. En acá lo único que nos muestra es que mientras más alto es el ratio, mientras más alto es el valor acá, es que siempre hay un riesgo de no poder pagar. Ese es el problema. Y cuando es muy alto, nosotros podemos pasar, dependiendo del tipo de empresa, si somos una empresa estable, no sé, consolidada, con una marca poderosa, entonces el riesgo obviamente es más bajo, pero si no somos una empresa consolidada o que no tenemos el poder, digamos, para manejar el mercado, tener un ratio muy elevado de endeudamiento siempre representa un riesgo de no poder pagar. Ese es un tema bien importante, ¿ya? Porque si nosotros no generamos ingresos, no podríamos pagar. Antes de entrar a la última formulita, en este caso, solamente para ya terminar de aclarar, para complementar la aclaración, en este caso, eh, si es muy bajo, digamos, si es un valor muy bajo, significa que nosotros no estamos aprovechando el potencial del endeudamiento, ¿ya? Si nosotros no tenemos pasivos, digamos, no nos estamos prestando porque desconfiamos del banco, desconfiamos de las deudas, no queremos tener problemas con las deudas, entonces no estamos aprovechando eh, de la mejor forma el apalancamiento financiero. Y obviamente, como les decía, si es muy alto, cuando es muy alto, el riesgo siempre está el riesgo de no poder pagar, ¿ya? De que debamos tanto que en determinado momento, ante una crisis muy grave, una crisis grave, tal vez podemos fallar a estos pasivos, podemos no pagar, ¿ya? Entonces eso es un dato interesante. Cargos de interés fijo. Muy bien. Ya para terminar, vamos a ver este ratio, razón de cargos de interés fijo. ¿Qué significa este ratio? ¿Qué significa la razón de cargos de interés fijo?
La razón de cargos de interés fijo es también conocida como razón de cobertura de intereses y mide la capacidad de la empresa para pagar los intereses, ¿ya? En acá lo que nosotros vamos a poder darnos cuenta es si tenemos o no tenemos dinero para pagar intereses, o si tenemos o no tenemos margen de maniobra para pagar los intereses, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a usar? Vamos a ver la utilidad antes de intereses e impuestos. A ver, vamos al estado de resultados. ¿Dónde estás? Ingreso por intereses, gasto por intereses. Listo. En acá está el gasto por intereses. Entonces, ¿cómo tenemos que calcular esto? Tenemos que considerar la utilidad antes del interés y de los impuestos. Entonces, antes de este gasto está la utilidad bruta en acá, que esa es la utilidad antes de intereses. ¿Ya? Vamos a ver, la utilidad es 4.163, es la utilidad antes de intereses e impuestos, y eso lo voy a dividir entre mis gastos por intereses, que son 397. Por si acaso, perdón, todas las fórmulas que están acá, todos los datos son en millones de dólares, ¿no? Entonces lo aumenta 3 ceros y ya está. Dividido entre esto. Ahora, ¿qué significa estos 10,48? ¿Qué significa ese resultado? Esa razón de cargos de intereses, lo que nos dice es que nosotros tenemos $10 de la utilidad. Tenemos dinero suficiente para pagar los intereses, ¿ya? Entonces, solamente es eso lo que se refiere. Se refiere a que nosotros tenemos suficiente dinero para poder pagar los intereses que debemos. Dame un segundito, tengo que hacer una cuestión de retorno. Muy bien, entonces, en lo que respecta a este ratio, la razón de cargos de interés fijo, nosotros tenemos un gran margen de seguridad, o sea, tenemos un buen colchón. Nuestra empresa está produciendo suficiente dinero para pagar lo que debemos por intereses, lo que debemos porque no, son los gastos financieros, ¿no? El interés que nosotros tenemos que pagar porque nos hemos prestado. Ya, entonces tenemos más de $10 para pagar cada peso de interés. Entonces, estamos bastante tranquilos en cuanto al tema de intereses en nuestra empresa. En esta empresa podemos pagar. Muy bien, con eso terminamos esta tercera parte del análisis de ratio.